Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entendió Elí que Jehová llamaba al joven. La historia que acabo de leer, o el verso que acabo de contemplar, hay un muchacho llamado Samuel, cerca de 15, 17 años, que está durmiendo en el templo. Este muchacho es hijo de Ana, y la historia que estoy resaltando está cerca de 2350 años de este día, hace 1350 años antes de Cristo. Gloria a Dios. Y este muchacho, que ya está separado para Dios, está viviendo en el templo, muy cerca del arca, está dedicado. Y a pesar de que lleva 15, 17, no pasa de 20 años Samuel, a pesar de sus casi 2 décadas, todavía no había identificado la voz de Dios. O sea, lleva casi 2 décadas en el templo, como muchos de ustedes y yo, que llevamos 5, 10, 15, algunos 30 y hasta 40 años de evangelio. Y a pesar de que lleva años de evangelio o viniendo los domingos, podrías a estas alturas todavía poder no saber cuándo es Dios y cuándo no lo es. Porque Samuel le falta identificar la voz de Dios, estando en el templo, viniendo a los servicios, la liturgia, estando en la fiesta. O sea, tú puedes venir a Pentecostés, puedes venir a Pascua, puedes venir el día de despedida de año, puedes venir a Noche de Talento. Gloria a Dios por los domingos que llegas. Y puedes disfrutarte de la adoración. Sigue ahí, sigue en esa disciplina espiritual. Pero es bien importante poder identificar. Entonces, Dios con su voz llama a Samuel. Samuel se levanta por primera vez. Vamos a ponerle como a la 1 de la mañana para los nuevos. Cuando se levanta Samuel, que va donde el sacerdote Elí, Elí le dice: no, yo no soy quien te estoy llamando. Samuel vuelve a dormir, ponle 2, 3 y pico de la mañana. Dios vuelve a insistir esa misma noche: Samuel vuelve. A pesar de que tiene una experiencia, que de hecho es nacido y criado allí, dentro del ambiente de la palabra y el ambiente espiritual, cerca del sacerdote. Perdonen la velocidad, pero es mucho. Y cuando va por segunda vez: no fui yo. Vuelve otra vez Samuel, 3 y 4 y pico de la mañana, me imagino, en aquella madrugada. Por tercera vez Samuel escucha una voz, va otra vez donde el sacerdote Elí, y Elí le dice: pendiente y atiende. Ya Elí sabe que algo está ocurriendo. El sacerdote, aleluya, está allí y dice en el verso 9: ve y acuéstate, gloria a Dios, y si te llamare, habla, y vas a decir: habla Jehová, porque tu siervo oye. O sea que Samuel las primeras 3 se confundió. En las primeras 3 ocasiones donde Dios está hablando, Samuel se confundió. Pero Elí ya la tercera vez dice: espérate, Dios está hablando. Es importante que puedas identificar desde hoy, con los versos que te voy a traer, que desde hoy puedas decir: esto es Dios, esto no es Dios. Cuando Samuel va a acostarse por 4ª vez, la Biblia dice en el verso 10 del capítulo 3: y vino Jehová y se paró y lo llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Guillermo, Emanuel, Jorge, Dios mío, Dailín, Antonio, Marixa, María, Sami, César, Eduardo. ¿Tú te imaginas escuchar tu nombre de madrugada? Sotero, Eliana, Samuel. Por 4ª ocasión, Samuel se estremece y Samuel puede decir al fin: gloria a Dios, aleluya. Y Samuel entonces, aleluya, se levanta y dice: habla, porque tu siervo oye. Yo le invito que a la iglesia es bueno venir a servir, porque ciertamente Samuel está sirviendo en presencia de Elí. Es bueno venir a predicar y adorar, y estés limpiando alfombra, y gloria a Dios, porque eso glorifica a Dios. Las misiones, el evangelismo, escúchame, media, las puertas. Tú como esposo, como padre, fantástico, sigue sirviendo, porque el que siempre encuentra, crece y glorifica. Pero más poderoso es detenerte para escuchar la voz de Dios.
En una ocasión, lo mismo, en Lucas capítulo 10, versículo 42, hay dos mujeres que están en una casa. Una se llama Marta y la otra María. Marta está afanada sirviendo, pero Marta está envuelta en el servicio. Sigue sirviendo en cafetería, sigue sirviendo en martes creativo, sigue sirviendo en evangelismo, sigue viniendo a las escuelas bíblicas. Pero sería fantástico decir, es bueno servir, pero más poderoso es escuchar su voz. O sea que Marta en Lucas capítulo 10, otro evento, está sirviendo, pero está descuidando, está ignorando la voz de Dios. Por eso que yo creo, y no tiene que ver porque yo estoy predicando, yo creo que lo más importante de todo culto es la palabra de Dios. Entonces hay una señora llamada Marta sirviendo, pero hay una María que se detiene y dice, servir es bueno, pero escuchar es mejor. Su nombre sea la gloria. Porque la fe entra por el oír. ¿Cuántos dicen amén? Y esa palabra te va a calmar, y esa palabra te va a corregir, esa palabra te va a canalizar. Y hay una María que decide irse a los pies de Jesús mientras Marta está envuelta. María se detiene, como tú lo haces los domingos, cuando te atreves también a hacerlo un martes, que te detienes para poder estar con Dios, porque de qué vale hablar de Dios y no hablar con Él. Qué bueno cuando María decide escuchar. Y allí es cuando Jesús dice en Lucas capítulo 10, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuántos se están gozando? Ahora bien, escucha bien la pregunta. Ahora voy a subir. ¿Cómo? Tengo varias preguntas hoy. La primera, ¿cómo podemos escuchar a Dios? Presta atención. Pendiente mira porque los versos vienen. ¿Cómo podemos escuchar a Dios? Punto número 1. Debemos tener una vida en comunión. Tienes que ser un íntimo. ¿Se oye? Tengo que acercarme a Él. El detalle es que estoy muy envuelto con el ruido del mundo o con el ruido del pecado. Entonces, si yo estoy muy lejos, frío y en pecado y haciendo y deshaciendo en el desorden, si Dios te habla, es bendita gracia y misericordia. ¿Se oye? Ahora bien, ¿qué pasa con un pecador que viene a Cristo? El Espíritu Santo lo convence de pecado. El Espíritu Santo está trabajando el alma de esa vida para que esa vida diga quiero a Cristo. Eso es otra cosa. Ahora, la voz de Dios la van a recibir los íntimos. ¿Cuántos están gozando? Salmo 25, 14 pendiente. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. O sea que, dame Salmo 25, 14, gloria a Dios para que ellos vean. Aleluya. La comunión íntima de Jehová. Es importante que seas un íntimo. Aquí hay varios versos. Es importante que puedas ser uno de los del círculo de Dios, porque Dios no tiene favorito, pero tiene íntimo. Y los íntimos es aquellos que se acercan a su presencia, a su nombre. Así que punto número 1, para poder escuchar a Dios tienes que ser un íntimo. Jesús dice en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Juan 10, 27. ¿Cuántos se gozan? Tú no eres un cabrito que brinca montes y no se deja dirigir, ni corregir, ni amonestar, ni cuidar por el pastor. No eres el cabrito que brinca monte porque cerca de ti un pastor con vara y callado. Salmo 23, a su nombre. Así que yo te invito a que comiences a identificar, que eso es parte más adelante del bosquejo, a identificar la voz de Dios, pero tienes que ser esa oveja, ese íntimo, ese discípulo, esa persona que le gusta estar cerca del Señor. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos se están gozando? Y uno de los íntimos también lo vemos allí en Mateo 17. Gloria a Dios cuando, atiendan, Jesús tiene 12 discípulos. Solo 3 suben al monte de la transfiguración. Esos 3 van a escuchar a Dios. Jesús sube, ven acá Santiago, Juan y Pedro, follow me. Cuando suben al monte, este es mi hijo amado. Pedro tiene la oportunidad y el privilegio de poder escuchar a Dios en ese monte.
¿Quiénes están subiendo? Los íntimos. ¿Cuántos están gozando? Sigo porque es mucho. No puedo repetir. Número 1, para poder escuchar a Dios, por favor, acércate. Salmo 4:8. Si tú te acercas, Él se acerca. Tienes que ser un íntimo. 2, presten atención. Para poder escuchar a Dios, debemos estar calmados y en silencio. Pero el ruido de tu ansiedad, la agenda apretada de la semana, que no hago una pausa y un selah para poder detener el alma y conectar al espíritu, corriendo, atendiendo todos los quehaceres, en un mes tan apretado y abrumado, necesitas detenerte, y para poder escuchar a Dios tienes que estar quieto. Se oye su nombre. O sea, capítulo 2, verso 14. Pero he aquí, yo la voy a llevar al desierto, y allí en el desierto hablaré a su alma. ¿Cuántos quieren ser hablados por Dios, escuchar esa voz poderosa a su nombre? Pero sigo corriendo y atendiendo los quehaceres, y el jefe, y el trabajo, y los créditos universitarios, y las citas médicas, y corriendo, y no hay una calma. Se le llama en hebreo selah, S-E-L-A-H, pausa. Número 1, tienes que ser un íntimo. Y número 2, tienes que estar quieta. Calma. Necesito que estemos en silencio. Jeremías 23:22, pendiente. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían escuchado mis palabras. Dios le dice a Jeremías: si ellos hubieran estado en mi secreto, son íntimos, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Pero estoy corriendo, no me aquieto, no intimo, y quiero y pretendo que Dios hable a mi vida. ¿Cuántos se gozan? Jesús, que es Dios, va a buscar a Dios Padre. Se aquieta, se calma, se aleja del bullicio, se aleja del mundo. ¿Cuándo tú hiciste un retiro en este año o el 2024? A su nombre. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Déjame hacer un retiro, déjame ir a la vigilia para que el pastor... No, yo no soy Dios, tú no vas a rendir cuenta conmigo. ¿Cuántos están gozando? No solamente soy un portavoz, y uno igual que tú dependes del mismo Dios que dependo yo. La misma necesidad que tienes tú la tengo yo, la misma. ¿Cuántos se gozan? Tú tienes unas batallas, yo tengo las mías. Pero tú tienes que frenar, y yo también, detener el alma y aquietar el ruido. Apaga el bendito celular. Ponlo en modo avión 1, 2, 3 días. Sepárate. ¿Cuántos se están gozando? Necesitas retirarte. Jesús necesitaba retirarse. No, es Dios. Jesús necesitaba intimar. Jesús necesitaba orar. No, es Dios. Ayunar, bautizarse, tampoco. Y está dando un gran ejemplo de cómo tú y yo podemos hacerlo como discípulos. ¿Cuántos se están gozando? Allá en Lucas capítulo 5, Jesús buscando lugares solitarios. Marcos 6:31, Jesús se apartaba con los discípulos, intimando, en secreto, en calma, en quietud. Jesús estuvo en el desierto 40 días de ayuno. Lo mismo pasó con Elías, lo mismo pasó con Moisés. ¿Cómo Elías va a escuchar a Dios? Con el ruido y el desastre que hay en Sarepta. No, tiene que subir un monte. Y de allí pasa al monte Oreb, a 2 montes de 40 días de distancia caminando. O sea, si Elías va a escuchar a Dios, es porque Elías está apartado, quieto, calmado, intimando. Ese es Elías. El otro se llama Moisés, que estuvo 40 días en el Sinaí buscando esa presencia que lo atrapaba. Y Moisés, gloria a Dios, Éxodo capítulo 19. Cuando Moisés sube al Sinaí a buscar esa palabra, esa intimidad, esa quietud, y ahí viene el decálogo y Moisés recibe la Torá. Jesús de la misma manera. Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, estoy hablando con gente que le gusta la Biblia, se fue a intimar, se fue a ayunar, se fue a la quietud. Por eso yo le invito, si usted no puede, porque puedes, pero si no quieres o no puedes, esto es un consejo, un medicamento como el doctor que te receta pero no te obliga. El doctor te receta pero no te obliga, yo te estoy recetando. Si no puedes o no quieres separarte de lunes a sábado, aunque sea viernes, el jueves, el sábado, 3 o 4 horitas, una horita el martes, un ratito el miércoles. Si no puedes y no quieres, hazlo el domingo. Porque no estás trabajando.
De lunes a sábado necesitas buscar el ingreso y necesitas cumplir la cuota de la semana porque estás cuidando la leche, yo lo sé, el pan, el frijol y las cuentas de banco, tienes que atenderlas. Pero el domingo que no fuiste a trabajar, pausa, cálmate, aquietate, haz un retiro, aunque no esté en la agenda de Arca. Haz un retiro. Voy a retirarme el domingo. El domingo es para Dios y conmigo. Voy a restaurarme, a recuperarme, a conectarme con Dios. ¿Cuántos se gozan? Con palabra, con escuela bíblica, con la adoración de los muchachos. A mí me asusta que usted llegue al templo y no llegue a orar. Perdóneme, pero me tocó pastorear en este tiempo y es mi responsabilidad decirlo. Y no tiene que ver con viejas calles, para estar en viejas escuelas, ochentosos. No. Quisiéramos ver jóvenes mileniales poniendo la frente en el altar y decir: vengo a buscar presencia, vengo a buscar adoración, vengo a buscar su voz. Jóvenes que nacieron con los celulares y la tableta, que puedan decir: habrá un adulto que me edifique, que me inspire a hacerlo. Dios mío, ¿cómo voy a pretender que un milenial, los ochentosos aquí, los que nacieron en el 70 y el 50, mira para acá, si usted nació en el 70, en los 80, en los 90, ayúdenme. Porque los mileniales nacieron con el wifi, los celulares y la tableta. Los mileniales no saben lo que es una cadena de oración. No saben lo que es doblar rodillas y estar 15 minutos con la frente en el altar pidiendo perdón. Si usted viene de allá atrás, ayúdame para que esta generación sepa buscar la presencia de Dios. A buscar palabra, a adorar de verdad, a entregarse, a hacer un sacrificio vivo. ¿Cuántos dicen? ¿Cómo yo le voy a pedir a un joven? Busca a Dios, busca la presencia. Si papá y mamá no dan el ejemplo, o llegan tarde, o no ponen la frente, o en medio del culto están consultando el celular. Si tú quieres presencia de Dios, apaga el celular, desconéctate del mundo, acércate a su presencia. Y tú puedes decir: quiero más de ti, quiero tu voz, quiero tu presencia, quiero ser más una María que una Marta. Yo quisiera ver la juventud y los hermanos en un ayuno, en un retiro, sin micrófono y sin cámara, buscando a Dios. ¿Cuántos se están gozando? 1, intimidad. 2, quietud. Y número 3, tienes que buscarlo acercándote a Él, creyendo que le hay. Hebreos 11:6. O sea que tienes que hacerlo con fe. Ese es el monosílabo que va a abrir puertas, que no tiene acento pero mueve montañas a su nombre. No puedes adorar sin fe. No puedes orar sin fe. A su nombre, ¿cuántos están gozando? No vas a escuchar a Dios si no tienes fe. ¿Cuántos se gozan? Ofrenda con fe, adora con fe, sirve con fe, glorifica a Dios con fe. ¿Cuántos dicen amén? Y buscaréis y me hallaréis. Jeremías 29:13. Oye, me van a encontrar porque me buscan de todo corazón. Eso es Hebreos 29:13. Porque, disculpen, Jeremías 29:13. Porque Hebreos 11:6 dice: todo aquel que me busque, aleluya, que lo haga y se acerque a Dios creyendo que le hay. ¿Cuántos se gozan? Así que para salir de este tópico, por favor, ¿cómo podemos escuchar a Dios? Intima, aquíétate y acércate con fe. Dale un aplauso al Señor en esta tarde, que Él es bueno. Quiero presentar algunos personajes para poder envidiarlos. Quisiéramos que la iglesia del 2025 pudiéramos envidiar a un Noé que está escuchando a Dios en Génesis 6. Poder envidiar, anhelar, desear, pedir, escuchar a Dios como Abraham lo escuchó en Génesis 12. Que podamos, Señor, háblame como le hablabas a Moisés en Éxodo capítulo 3. Que yo pueda escuchar tu voz como Samuelito antes de los 20 años en 1 Samuel 3. Que podamos decir: quiero ser, ayúdame a poder escuchar tu voz, acercarme, a poder canalizar mi espíritu, aleluya, y mi alma calmarla para poder escucharte como Elías lo hacía en 1 Reyes 19. Que podemos escuchar a Dios como Isaías, aleluya, que pudo escuchar la voz de Dios y en visiones pudo ver el trono de Dios y sus faldas que llenaban el templo, aleluya, y los serafines cantando santo, santo en el capítulo 6. Que podamos decir: Dios mío, ayúdame a acercarme a ti, a tener intimidad, quietud y hacerlo con fe para poder escuchar tu voz como Jeremías pudo escucharte desde el capítulo 1.
anhela su voz y su presencia. Vive deseando y con hambre su nombre. Porque Mateo 7:7, la regla de oro: pide y se te dará, busca y hallaréis, y si toca, se abre. ¿Cuántos se gozan? ¿Sabe que tú te vas a llevar de aquí lo que viniste a buscar? Si no vienes a buscar, hay gente que viene a buscar el aplauso, hay gente que viene a buscar los saludos, hay gente que viene a buscar que los vean. Entonces vas a recibir lo que vienes a buscar. Pero si vienes a buscar presencia, te vas con la presencia. Si vienes a buscar adoración, si vienes a buscar la edificación, te vas con la edificación. Si vienes a buscar, aleluya, la restauración del alma y la fortaleza espiritual, te la vas a llevar. ¿Cuántos se gozan? Oh Dios, que podamos escucharte como Ezequiel pudo escucharte desde el capítulo 1. Aún en Babilonia, cautivo aquel hombre, y en medio de la persecución pudo escuchar la voz de Dios. O sea que puedes escuchar la voz de Dios aún la persecución política. Puedes escuchar la voz de Dios aún esté el templo cejado el miércoles o el viernes. Puedes escuchar la voz de Dios aunque Alexander Vázquez no esté en tu casa. ¿Qué tiene que ver? Ezequiel no tiene templo, Ezequiel está lejísimo en Babilonia. Igualmente con Daniel están escuchando a Dios. Ezequiel 1, Daniel capítulo 10. ¿Cuántos se están gozando? Háblame de Jesús que está en el bautismo. Mateo capítulo 3, versículo 15 en adelante. Y cuando Jesús está en las aguas, se escucha una voz: este es mi hijo. Pablo también escucha la voz de Dios en Hechos capítulo 9. Saulo, Saulo, Dios mío, ¿por qué me persigue? Fue tan impactante que cayó de la cabalgadura y quedó ciego 3 días. Dios mío. Juan el viejito, su nombre sea la gloria. Ya tiene allá eso estamos hablando en el año 95, primer siglo. El viejo Juan en la isla de Patmos. Aún en la cárcel Dios puede hablarle a un preso. Dios puede rescatar a un confinado. Dios puede alcanzar a ese hijo rebelde. ¿Cuántos se gozan? O a los pródigos también. Y Juan en la cárcel allá en la isla de Patmos, escuchan el capítulo, bueno, del capítulo 1, pero en el capítulo 4 que Juan sube acá. Dios mío. Ahora bien, esta es la pregunta más importante de la tarde. ¿Cómo saber que es Dios? Póngase el cinturón ahora. Ya te dije, ya te respondí. ¿Cómo podemos escuchar a Dios? La otra pregunta es, ¿cómo saber que es Dios? Vamos al filtro de la palabra. A su nombre. Nadie parpadeando ahora. La voz de Dios enfatiza un propósito, es directa y es puntual. Mírame. Dios no va con jodeo para tratar de convencerte. Dios es directo y puntual. Déjame repetir. Si tú estás manejando el carro o estás orando o estás en arca y tú sientes algo por dentro, espérate, ¿qué es esto? ¿Esto es Dios o soy yo? El diablo no puede ser, porque tú tienes el Espíritu Santo. Eso es para la semana que viene. Déjame seguir. Cuidado, porque lo que estás sintiendo tú dices, espera, el diablo no es. Que de hecho, si es el diablo, lo vamos a explicar de aquí a 3 domingos. Pero si tú estás sintiendo algo por dentro, una inquietud, tú tienes que ir al filtro. Espérate, ¿eso es Dios o soy yo? Pendiente. ¿Cómo Dios lo hizo? En 4000 años de historia. No son 40 años míos en el Evangelio. Eso es piscolabi. Son 4000 años de Adán a Juan. Desde Adán a Juan. Hay 4000 años. ¿Cómo Dios lo hizo? Vamos a la Biblia. A su nombre. O sea que la voz de Dios es directa, es puntual, no tiene rodeo e insiste una vez más si no obedeces. ¿Cuántos están gozando? Por ejemplo, vamos a ver cómo Dios lo hace con Samuel. Cuando Samuel se levanta y dime aquí, estoy listo, ya sé que eres tú, en la cuarta voz, aleluya, dice que Dios le dice a Samuel, voy a trabajar con Elí y su familia. Dile al sacerdote esto, that's it.
No va con rodeos, cuando tú quieras, cuando tú... No. Esto es lo que quiero que hagas. Ya, se acabó. Cuando tú sientas una palabra directa, sin rodeo, puntual, corta, enfatizada, que no se te va de la cabeza, del alma, por 1 o 2 semanas, trata de borrarlo y trata de esquivarlo. Espérate, ¿qué está ocurriendo? Es Dios que te está incomodando, que te está moviendo, que te está, aleluya, sacudiendo para que obres, para que obedezcas, para que hagas conforme a la voz que estás escuchando. Oye, ¿verdad? Cuando Dios habla con Jonás, mira para acá, Jonás capítulo 1, ve a Nínive y di esto, ya, puntual, enfático, sin rodeos. ¿A cuántos están gozando? Directo. Cuando Dios habla con Moisés, quítate la sandalia. ¿Viste que es puntual? Puntual, Dios es directo, Dios es enfático, no da rodeo y va a insistir si no obedeces. Su nombre. O sea, el capítulo 1, Dios le dice al profeta menor: ve, busca a la señora que es adúltera, ve, busca una mujer fornicaria y rescátala. That's it, muévete, ya. El problema es que estoy esperando confirmaciones. Llevan 30 años esperando confirmaciones. Le pasó a Gedeón. Y Dios te habló de que tienes que edificar. Y Dios te habló que tienes que crecer. Y Dios te habló que tienes que cambiar. No necesitas confirmaciones. Que tienes que cambiar desde ayer. Su nombre. Que tienes que crecer desde hoy. ¿Cuántos dicen amén? Que tienes que obedecer desde Génesis capítulo 2. ¿Cuántos se están gozando? Yo esperando que Dios me confirme. ¿Cómo? Si Dios te está diciendo que te muevas para edificar, para obedecer, para obrar y glorificarlo, hazlo ya. ¿Cuántos se están gozando? En una ocasión, Pedro está turbado. Alguien mira para acá. Pero está turbado, está cansado. Y Jesús se le acerca allí en las costas del Galilea, allá en Capernaum, Lucas capítulo 5. Y Jesús le dice, el tipo está cansado. Y a pesar del cansancio, Jesús no mira cómo está, cómo te sientes. ¿Está cansado? ¿Y por qué? No, Dios lo sabe todo. Jesús no va a estar en una plática para tratar de convencerlo. Estás frustrado, estás cansado, te doy un discipulado. Déjame buscar la pisaje y los 4 libros para convencerte. No, boga, mar, adentro, punto. ¿Viste qué puntual es? Es directo, es puntual, es, aleluya, es, gloria a Dios, es enfático. ¿Alguien me sigue? A su nombre. Mira otro, Hechos capítulo 9. Estoy hablando con gente que le gusta la Biblia. A mí me gusta esa gente que viene donde mi pastor, así, ya se acabó. Ya. Porque hay personas que dan 2 horas para decir algo. Y dan vueltas. Qué bueno cuando va a apuntar, esto es lo que quiero. No, esto es lo que quiero. No te voy a dar contexto, esto es lo que hay. Lo que pasa es que la gente empieza, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y dame contexto. ¿Y tú estás seguro? Es puntual, hay contexto, no te puedo explicar. Boga mar adentro. Su nombre. Mira otro, Hechos capítulo 9. Mira esta. Hechos capítulo 9. Gloria a Dios. Hay un discípulo que le tira un tejol a Pablo. Se llama Ananías. Vete hacia allí, es una historia maravillosa. Hay un discípulo que le tira un terror a Pablo. Porque Pablo es terriblito en Jerusalén. Se tiene una fama. Fariseo de fariseo, persiguiendo a los cristianos. Más tiene el soporte y el apoyo político. Los romanos están con él. Este tipo tiene una influencia farisea, más tiene el apoyo romano. Pablo estremece y Ananías tembló. ¿Cómo? Sí. Y Dios le dice a Ananías, el Señor le dice a Ananías, ve, visítalo y bautízalo. ¿Acabó? Sin jodeo. A pesar de que Ananías esté temblando y le tengo un tejón al apóstol Pablo, la voz de Dios es más poderosa y te tienes que mover. La voz de Dios es eterna, aleluya, y tienes que obedecer. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Gracias, Señor. Así que número 1 es directa y es puntual. Punto número 2, mira que este filtro. Mira para acá. ¿Cuántos están gozando? ¿Alguien está aprendiendo? Yo fui el primero y sigo aprendiendo. 1 es directa y es puntual. 2, preste atención. La voz de Dios causa temor y al mismo tiempo paz. Cuando tú sientas a Dios, se supone que tú tiembles. Ahora fue.
No, porque tú no eres hijo favorito, gloria a Dios, y el Señor solamente está pensando en ti, y porque tú tienes los privilegios del cielo. No, no, no. Se supone que desde el recién convertido hasta el pastor que lleva 30 años tiemblen ante la voz de Dios. Mira para acá. Aló, ¿cuántos se gozan? Aleluya. Voy a repetir. La voz de Dios provoca temor. La voz de Dios provoca una sacudida porque te va a corregir, porque nadie está a la altura de Cristo. Se supone que la voz de Dios te confronte. Y tú dices, espérate, que tengo que dar más pasos. Tengo que crecer, tengo que aprender, tengo que obedecer. La voz de Dios sacude, la voz de Dios crea temor, la voz de Dios al mismo tiempo trae paz. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar por qué esto es una paradoja. ¿Por qué? Porque tú dices, ¿cómo es posible que una voz tenga mira para acá? Esta es la voz de Dios, ¿verdad? Viene hacia mí. La voz de Dios viene hacia mí o hacia ti. Y esa voz de Dios está trayendo que en ti provoque un temor, una confrontación, y al mismo tiempo tiene la mezcla, tiene el sabor. Es una cosa extraordinaria porque tiene las dos. Te crea pavor, temblor, pero al mismo tiempo dice, siento paz. ¿Sabe por qué? Porque la voz de Dios es perfecta y te va a llevar a lugares seguros. Porque la voz de Dios y el plan de Dios es eterno y su voluntad es perfecta y agradable. Al principio te atemoriza, al principio te pones a temblar. Hay semanas que tú dices, ay Dios mío, qué voz, qué palabra o qué enseñanza. Fue poderosa para mí. Pero al mismo tiempo te va a sentir paz porque Dios no te quiere destruir, no te quiere restaurar. ¿Cuántos dicen amén? Algunos pendientes a mí de ahora que voy. Éxodo 19:19. Se escucha una voz desde los altos del Sinaí. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con una voz tronante. Cristo amado. Cuando mi papá decía nombre y apellido, ¿cómo tú te ponías cuando? Wilfredo Rodríguez. Tú vas temblando. Lidia Rodríguez, ven acá. Dios mío. Cuando tu papá te llama con nombre y apellido, que no te dice Pancho, te dice Francisco Rivera, ven aquí. Sotero Rabadán. Tú vas temblando. Alan Quintanilla. Cuando tu papá o tu mamá te llaman por nombre y apellido, Dios mío. Cuando Dios te habla porque es tu padre, tú tiemblas. Pero al mismo tiempo te acerca porque también es amor. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Vas temblando, pero me acerco porque eres amor. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Pendiente. Miren esta, primera de Samuel 3:11, pendiente a eso, primera de Samuel 3:11. Y Jehová dijo a Samuel, gloria a Dios, he aquí, miren eso, haré yo una cosa en Israel que a quien la oiga le van a retiñar ambos oídos. ¿Viste que la voz de Dios estremece? ¿Viste que la voz de Dios cuando te golpea, tú, espérate, esto me está sacudiendo, me llena de pavor, de temblor, de confrontación? Qué poderoso es Dios. Pero reacciono porque Él va a traer restauración a mi vida. Y tiene tanto amor que su voz no me hace correr, su voz me hace acercarme a Él. ¿Cuántos dicen amén? O sea que cuando Dios habla, se van a retiñir ambos oídos. Job 37:4, después de ella brama el sonido, truena Él con voz majestuosa, y aunque sea oída su voz, no lo detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. El próximo verso, aleluya, Mateo 17:6. Al oír los discípulos se taparon sus rostros y tuvieron gran temor. Dame ese, eso fue cuando Dios habló en el monte de la transfiguración. Vuelvo al monte, Juan, Santiago y Pedro. Cuando Dios dice, ese es mi hijo amado, a él oíd. El próximo verso 6 dice, déjalo ahí. Cuando escucharon los discípulos, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Cuántos se están gozando? Primera de Tesalonicenses 4:16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dale un aplauso al Señor. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Viene con voz de mando, con voz de trueno, con voz potente, con voz de arcángel. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el primer punto, esto parece un discipulado hoy. 1.
La voz es directa y es puntual. 2, la voz te estremece y te pone a temblar. Por al mismo tiempo te sientes paz y calma porque es amor. Y punto, póngase el cinturón. Y punto número 3, ahora fue. Lo que tú sientas o oigas tiene que estar en concordancia con su palabra. Lo primero que vas a hacer, Dios mío. 1, quiero ser un íntimo para escuchar. 2, quietud y silencio. 3, me acerco con fe. Ya estoy aquí. Y después vas a identificar. Lo que siento es tuyo. ¿Cómo lo sé? 1, ¿cuántos se gozan? Porque la voz de Dios es puntual, es directa y sin jodeo. 2, me puso a temblar. Me estremeció. Es correctiva, es poderosa, me sacude. Y número 3, déjame ver si lo que yo sentí está aquí. Acabó el mensaje. Acabó el mensaje. ¿Se oye? Escucha lo que te estoy entregando, lo más importante del bosquejo. Si lo que tú estás sintiendo no está filtrado por este libro, estoy dudando que sea Dios. Ahora, pretor, no me vuelven a invitar. Porque a mí me asusta que me llamen. Pastor, tuve un sueño el martes. Pastor, Dios me habló el miércoles. Pastor, aquello y lo otro. Gloria por esos sueños. Vamos a hablar de sueños y visiones. Eso viene. Viene. Joel 2:28 y Hechos capítulo 2, versículo 16. Vamos a hablar de eso. Eso lo explico después. Pero dice, y Dios me habló, y Dios me habló, y Dios me habló. Gloria a Dios que Dios te habló. Fíltralo por la palabra a ver si es verdad. Vamos a las escrituras a ver si concuerda. Si lo que tú estás sintiendo concuerda con la voz escrita, ese es Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios, primero que todo, no tiene 2 bocas. Él no se va a contradecir a sí mismo. ¿Cómo te va a decir algo a ti que no está en su palabra? ¿Cómo tú vas a sentir algo que no está en las escrituras? Si las revelaciones en el 95 doctrinalmente acabaron. Después que estamos listos para esto. Dios no es hombre para que mienta. Número 23:19. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea que lo que Dios está diciendo desde Génesis 1 hasta el 16 de febrero del 2025 concuerda. ¿Cuántos dicen amén? No falla, no se desvía, no hay nubes, no hay duda, no hay sombra de variación. ¿Cuántos se están gozando? El apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 1 versículo 25: la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra por el evangelio ha sido anunciada. ¿Cuántos se están gozando? Dame el verso próximo del bosquejo que lo vamos a analizar. Pendiente. Juan 5:39. Escudriñar las escrituras, decía el Señor, porque a ustedes parece que ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Déjalo ahí. En otras palabras, lo más importante es que estudie las escrituras, porque las escrituras anuncian el portavoz por excelencia. Mira para acá, estoy hablando con gente que le gusta la Biblia, que no te gusta, disimula. ¿Cuánto le gusta? Bueno, no es que te guste, que te edifique, porque hay cosas que nos gustan pero edifican. Lo explicamos aquí. O sea que Jesús dice: escudriñar las escrituras, ellas están hablando de mí. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ahora ahí, míralo ahí. Ustedes no han escuchado mi voz y tampoco han visto el aspecto. ¿Saben por qué? Déjalo ahí. ¿Saben por qué Jesús le dice a los fariseos? En otras palabras, Jesús le dice: Jesús es el portavoz. Jesús es el mensaje y el mensajero. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es el cartero de Dios. Y Jesús le dice a los fariseos: ustedes no han escuchado su voz. ¿Qué privilegios se están perdiendo? Se sabe la Torá, se sabe los 10 mandamientos y caigan con el chamá. Ya yo expliqué eso aquí. Oye, y conocen las medidas del tabernáculo y no fallan en la fiesta judía y conocen lo que pasa en el reposo y toda la división de la creación, pero no cuentan con su voz. Nunca han oído su voz y tampoco su aspecto. ¿Saben por qué? Dame el próximo verso.
¿Sabe por qué no tienen la voz de Dios por dentro? ¿Sabe por qué no la edifican? Ni tenéis su palabra morando en ustedes. Porque a quien envió ustedes no creen. Te lo voy a explicar en español bien sencillo caribeño para que entienda. Jesús le está diciendo, ¿sabe por qué ustedes no tienen voz? Porque la voz de Dios soy yo. Si no me tienen por dentro, mira para acá que está el último requisito del bosquejo. Si ustedes, si ustedes no me tienen por dentro, ustedes carecen de la voz de Dios. ¿Dónde está la gente que dice, gracias Señor que yo te tengo a ti? Tú eres mi portavoz, tú eres Jesús, tú eres aquel que habla mi vida, su nombre sea la gloria. Y a través de las escrituras te tengo y puedo identificar cuando me habla. ¿Cuántos dicen amén? Si no tienen al Hijo, no cuentan con la voz del Padre. Dáselo fuerte en esta tarde poderosa, dáselo fuerte en esta tarde. Cierro. Esta palabra viene como un tambor desde el miércoles. Yo casi no puedo dormir, Dios mío. Hablaba con Dios esta semana, que me tuve 3 días de retiro. Y dije, Señor, son 3 voces, serie de mensajes, voces. La voz humana, la voz del diablo y la voz tuya. ¿Con cuál empiezo? Dar un aplauso a la voz de Dios, que es principal, que es poderosa. Dáselo fuerte, que es la que te dirige, que es la que te restaura, que es la que te trona por dentro, que es la que te rompe, pero que también te vivifica, que es la que te hace nuevo. Gloria a Dios, que el Creador te restaura, porque la voz del Padre es el Hijo. ¿Cuántos se están gozando? Su nombre. Miren esto. Llévate esta. Esto sí que me bendijo. Nadie merece escuchar la voz de Dios. Nadie. Y escucha esto. Por lo tanto, mira, hago una pausa. En estos días me fui a caminar con Marisol en el mall, caminando sin gastar. ¿Cuánto le gustan esos días? Camina sin gastar, a ver gente. Y yo estoy caminando con Marisol estos días, que nada, no estoy ni 1 hora en el mall. Porque es que te voy a decir por qué no pasé de 1 hora. No me estoy desviando. Y yo estoy con Marisol caminando así, así tranquilo. Y yo le digo a Marisol, tú no te das cuenta de la maldad del hombre. Y yo caminando, yo sentí esa opresión en el mall. Y esas almas cansadas y cargadas. Y yo decía, Marisol, que hay mucho pecado hay allí. Mira que tú no sientes eso. Y yo caminando con Marisol, estos 4 o 5 que pasaban por aquí, yo sentía la opresión, Satanás, almas cargadas, cansadas, espíritus atados. Y aquí y allá. Y Marisol, ella está ahí. Yo le decía, vámonos, no puedo. Y cuando salía del mall, sentí tanto pecado. Yo no soy el más santo, pero sentí esa opresión. Y yo decía, Dios es bueno. Es tan bueno que seguimos caminando. Porque yo llego a ser el Dios, yo cojo ese mall y lo enciendo. Empezando conmigo. Había tanto pecado. Yo caminando no podía, no soportaba el ambiente espiritual. Tú lo sientes. Yo, Dios mío, tú eres tan bueno que no coges este mol y lo enciende. Entonces, como el ser humano es tan malo, mira, atiende, que en tiempos de Abraham va a usar el viejo para hablarle al pueblo. Solo el viejo va a escuchar la voz. Porque todos los demás no lo merecen. Abraham tampoco, pero tuvo misericordia. Porque Romanos capítulo 9, él tiene misericordia con el que él quiere. Nadie merece escuchar la voz de Dios y Dios escoge al viejo. En tiempos, 400 años después, cierro con esto. También la maldad sigue enfrente, sigue aumentando. Nadie merece escuchar a Dios. Nadie merece una exhortación. Nadie merece escuchar el temblor de su poderosa voz. Pues Dios escoge a Moisés. Moisés, y la voz de tantos millones de personas, solamente una persona lo va a escuchar, se llama Moisés. En tiempos de Nínive, ¿tú te crees que Nínive merece escuchar la voz de Dios? No. ¿A quién Dios va a escoger? A Jonás, a un portavoz.
O sea que escoge a Abraham para escuchar la voz de Dios. Escoge a Moisés y Moisés escucha la voz de Dios. Los demás no la van a escuchar. Jonás escucha esa voz. En tiempos de Isaías también. Isaías va a escuchar esa voz. Entre tantos judíos en Jerusalén, solo Isaías va a escuchar esa voz. Allá en Babilonia, Daniel, también entre los judíos. Allá en los edomitas no merecen escuchar la voz de Dios. Utiliza a Abdías como portavoz. En nuestro tiempo, ahora fue. Ven acá Abraham, escuchó la voz. Ven acá Noé, toma mi voz. Ven acá Isaías, para los gobernantes, ahí está mi voz. Ven acá Nahum, ahí está mi voz. Oseas, ahí está mi voz. Zacarías, Malaquías, ahí está mi voz. Jeremías, Ezequiel, ahí está mi voz. Y ahora tú y yo, todos nosotros, podemos escuchar la voz de Dios gracias a su Hijo amado Jesús. Hazlo fuerte en esta tarde. Dámelo. Póngase de pie. Búscame Hebreos 1:1. Búscame Hebreos 1:1. Póngase de pie y cierro con este verso. Gloria a Dios. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, lo que te acabo de explicar, y utilizando profetas, y utilizando patriarcas, y utilizando, gloria a Dios, personas idóneas para su tiempo. Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántos saben que Dios sigue hablando? Lo que pasa es que ahora lo hace a través del Hijo. Dame el verso 2. Aleluya. En estos postreros días, cuando yo termine el verso, usted le glorifica. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dásela fuerte al portavoz del Hijo. Al portavoz del Hijo. Ahora recibimos la voz gracias al Hijo. Si Dios te habla sin el Hijo, mueres. Y va a sonear. Alguien se atreve a decir cuán grande tú eres, Señor. Grande es tu voz. Grande es tu misericordia. Cuán grande eres, Dios. Alguien se atreve a decir cuán grande es tu voz. Exalta la grandeza de Dios esta tarde. Vamos. Si Dios te habla sin el Hijo, mueres. Manso. ¿Sabes por qué la voz de Dios no te mata? Dios mío. ¿Sabes por qué la voz de Dios no te sacude? Porque la estás recibiendo a través del Hijo. Gracias, Señor. Oramos por los que están en sintonía. Señor, mira aquellos que están online. Gracias por los que se conectaron, los que apoyan este ministerio, con los que respaldan, con los que oran. Gracias por aquellos que reciben esta palabra. Edifícalos, mi Dios, desde adentro. Que podamos identificar tu voz y que podamos decir: tu voz es grande, tu voz es eterna, tu voz es puntual, tu voz es correctiva, tu voz es santa y me da paz. Gracias por aquellos que respaldan el ministerio y que se conectan. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo aquí en este canal y en esta página. Dios les bendiga. Alexander Vázquez, Arca de Refugio.